Hola, ¿qué tal todos y bienvenidos a este video donde estaremos haciendo como una especie de medio tutorías aplicativas en lo que es la materia de algoritmo y programación de la Unidad Central del Valle de Cauca. Está visto que pues en 2 horas de clase no nos alcanza el tiempo para impartir nuevos conocimientos y atender las dudas que se generan a partir del mismo. Así que mi objetivo es adelantar un poco elementos del proyecto final que van a necesitar a partir de algo sencillo, como por ejemplo construir por ejemplo marcos como tal, y este marco podría ser pues el espacio de trabajo para nuestro proyecto. Así que mi intención en la clase de hoy es generar, digamos, un método que se llama así tablero, ¿cierto? Y que nos permita darle unas dimensiones, porque pues yo puedo hacer el tablero un poco más pequeño, de 25 por 25, y bueno, y vamos a observar cómo el tablero se hace mucho más pequeño. Ya en la parte ancha es mucho más pequeño. Así que espero pues esto lo disfrutes y nos vemos en un instante. Bueno, para empezar nuestro proyecto vamos a abrir el Codeblots o puede ser el del C++ del embarcadero, no hay ningún problema. Vamos a crear en ambos casos un proyecto de aplicación de consola y pues va a ser C++. Vamos a escoger un sitio de trabajo. En mi caso pues yo voy a trabajar precisamente acá donde dice en OCEVA, algoritmo de programación, y he creado algo que se llama series aplicadas. Le voy a selecciono la carpeta y esto se va a llamar tablero. Entonces le ponemos el nombre que ustedes deseen, le vamos a dar siguiente. Asegurémonos de que el compilador sea GNU's GCC Compiler y le vamos a dar finalizar. Ahora, a este que es el main, vamos a agregarle unas librerías que me incluye la windows.h. Vamos a agregar una librería que es la stdlib.h. Vamos a agregar una librería que es la conio.h. Vamos a agregar otra librería. No, creo que ya esas serían suficientes. Lo que vamos a hacer es precisamente reutilizar o queremos crear algo que se llame así como pinta tablero, y pues queremos darle unas coordenadas en X y en Y y pues que nos pinte el tablero ahí. Entonces recordarán que esto es un método y ese método pues va a tener dos argumentos de entrada que van a ser números enteros y van a ser números enteros sin signo. Y eso pues lo podríamos programar todo en el main, pero yo he sido insistente en que no es muy buena práctica de programación hacer todo en el main. Por eso vamos a crear un nuevo archivo que se llame mis métodos con comillas dobles, mis métodos .h, y precisamente ahí lo tenemos. Y esto nos da portabilidad y después van a ver por qué nos da portabilidad, porque este archivito me lo puedo llevar para un segundo proyecto. Bien, entonces mis métodos.h significa que si compilo acá genera un error, ya que el compilador no sabe qué es esto, yo no lo he creado, lo estoy tratando de invocar en el proyecto, pero él me dice no, es que realmente usted no me ha dicho quién es ese directorio. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle aquí donde dice nuevo archivo, en esta hojita donde dice nuevo archivo, y vamos a darle pues aquí donde dice archivo. Vamos a crear un archivo de cabecera, un header como este, no un archivo .c sino un header, y vamos a ponerle un nombre. Siguiente, le vamos a poner acá y se va a llamar igual que este señor, vea, mis métodos, y tal cual con las mayúsculas y todo, mis métodos. Y pues efectivamente esto pues me está pidiendo una ruta para guardarlo y yo no se la estoy dando, pues simplemente le voy a dar los tres punticos. Mire que ya estoy en series aplicadas tablero, ya estoy ahí, pues entonces ahí le voy a dar guardar. Vamos a agregar este que dice debug release y vamos a darle finalizar. Y aquí vemos como en el proyecto se agrega un método que se llama mis métodos. Vamos a agregar uno nuevo porque estos siempre van en parejitas, como les explico en clase. Este archivo de cabecera va en pareja con 1.c. Vamos a darles que va a ser C++. Vamos a agregar el debug y release y se va a llamar también mis métodos, igual que el archivo de cabecera. Nuevamente selecciono los puntos para que quede almacenado en el sitio de trabajo. Le vamos a dar finalizar y ahí obtenemos esto.
Tenemos dos métodos, entonces el archivo .c, como se explicó en su momento, tiene que vincularse con su cabecera o con la cabecera que define todo lo que se va a utilizar. Y en este caso, pues mi cabecera se llama precisamente mismétodos.h. Y de esta manera este archivo .cpp se relaciona con lo que yo haga aquí. Asimismo, como el main también se relaciona. Es como si el archivo de cabecera fuera un puente entre estos dos señores, fuera el puente. Entonces hemos establecido el puente entre los dos. Bien, ahorita sí, vamos entonces a definir los métodos. Aquí uno de los métodos que vamos a utilizar es el void. Vamos a declarar uno que se llame goto.xy. Eso no es nuevo, pues mucha gente lo utiliza. Goto.xy es para posicionar en algún lugar de la consola. Goto.xy va a recibir un parámetro que es un signe int y va a ser una posición, va a ser una fila y va a ser un signe int, una posición que va a ser una columna. Dejémoslo así. Importante que este archivo de cabecera contenga todo lo que estamos declarando del principal, o sea, estas librerías junto con este señor de acá tienen que aparecer aquí en el métodos.h. Lo que no es necesario es incluir mis métodos.h, esa no es necesario. Lo demás, digamos que sí es importante que estén ahí. Entonces estamos definiendo este primer método. ¿Y dónde vamos a programar este método? Precisamente en el archivo .c es donde se programa. Y acá vamos a acceder a varias cosas. No voy a profundizar mucho en el tema porque pues es bastante denso y eso no, digamos que una vez sea programado es inherente a la hora de utilizarlo. Vamos a colocar esa palabrita handlet que explico básicamente qué es. Handlet es una serie de punteros dinámicos que contiene ya el sistema como tal. Entonces estamos accediendo a esos punteros dinámicos porque cuando nosotros creamos la consola hay que acceder a esos punteros dinámicos para posicionar ese cursor donde él está escribiendo, posicionarlo en cualquier lugar de la pantalla. Entonces a ese handler le podemos poner cualquier nombre, o sea, algo que acceda precisamente a esos punteros dinámicos, ¿cierto? Un elemento, eso podría ser Juan, podría ser María, o podría ser hcon, que es así como la mayoría de personas lo programan. Vamos a establecer las coordenadas, o sea, fuera de acceder a esos elementos punteros dinámicos, vamos a acceder a las coordenadas. Y vamos a agrupar como si fueran una única variable las dos coordenadas, tanto la fila como la columna, en una estructura que, bueno, eso es un tema que vamos a ver esta semana. Y vamos a poner así, dwPos. Entonces, a la dwPos le podemos cargar dos coordenadas, colocando aquí un punto, una coordenada en X, y esa coordenada en X, pues normalmente debería ser la columna, y a dwPos, una coordenada en Y, deberíamos de cargarle una fila, como tal. Bien, y después de que yo cargo, de hecho, yo cuando diga dwPos, pues así como completo tiene las dos coordenadas, y eso es lo que me interesa. Pero bueno, ya cargamos las coordenadas que me las va a dar el usuario. Mire, por acá me las va a decir, las vamos a cargar ahí. Y este hcon, lo que vamos a decir es que de todos los punteros que tiene, precisamente pues obtenga únicamente que se cargue con get std handlet, con el estándar handlet, lo más estándar posible, el estándar de las salidas de la consola. Y listo, eso sería todo. Y cuando ya tenemos eso, pues lo que vamos a decir entonces es que por favor me setee el console, ¿cierto? La consola, setee el cursor de la consola. Entonces mire, dice set console cursor position, la posición del cursor de la consola lo vamos a setear ¿en dónde? Ah, bueno, primero los parámetros de las salidas estándar las tiene hcon, y segundo, las coordenadas donde quiero que se ejecuten, pues las tiene dwPos. Y acá vamos a obtener un posicionamiento bastante interesante, aunque de antemano digo que va a tener una pequeña modificación. Entonces, al compilar, bueno, aquí me bota errores porque no sabe quién es X, quién es Y, como tal. Y tampoco sabe quién es pintar tablero. Nosotros vamos a escribir aquí, por ejemplo, code o printf, por ejemplo, printf, y podemos escribir hola a todos, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede si ejecutamos eso? Pues, bueno, acá me botó un error, get std handlet,
hcon, le asignamos get std handlet, eso está bien. Std out es output, aquí me faltó eso, es output handlet, no es out, no simplemente las salidas, porque las salidas son generadas, sino las output como tal, que son las de las consolas. Bien, hay un pequeño error, corregimos eso y vemos cómo aquí nos genera hola a todos, pero nosotros estamos acostumbrados que nos muestren esta posición. ¿Qué tal que yo la quiero mostrar aquí el hola a todos? Yo quiero mostrar esto aquí, que lo quiero mostrar aquí en el centro. Pues eso será posible precisamente esto que nos dimos la vida haciendo para poder posicionar donde quiero imprimir. Si yo antes de eso le digo así, vaya a la posición XY, pues eso se supone que es fila columna. Yo le digo a la fila 3, pero con columna 15. Vaya a esa posición y ahí me va a escribir hola a todos. Vamos a utilizar el get y vamos a poner acá. Y entonces vemos cómo me ha llevado a la posición, a la fila 3 con columna 15. Mire, ahí está. Fila 0, fila 1, fila 2, fila 3 con posición 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahí ya empezó a escribir. Entonces mire que ya aparece un hola a todos muy diferente a que veníamos trabajando. O sea que esta función gotoxy me permite posicionar donde quiero escribir cosas. Es más, algo que ustedes no podían hacer, escribir por ejemplo hola a todos y que por encima saliera un segundo mensaje, digamos saludando a. Entonces digamos que incluso después de esto yo podría decir lo siguiente: gotoxy, digamos en la posición 2, pero con columna 8, y ahí pues quiero que salga un mensaje que sea presentado a, y básicamente me aparezca así. Entonces mire, vea que a pesar de que esto se escribe después, no queda debajo del hola a todos, porque yo le estoy diciendo, antes de escribir esto, se posiciona en esta coordenada, y la coordenada es la fila 2 con columna 8 que está acá. Entonces, a pesar de que el cursor estaba acá y iba a seguir escribiendo hacia abajo, yo lo reposiciono, y al reposicionarlo y escribir, entonces es a partir de ahí donde escribe y me permite ese fenómeno que estamos viendo ahí en pantalla. Entonces, si es difícil de entender este parámetro de acá, claro que es difícil, sobre todo porque son cosas del sistema y nosotros no entendemos muchas cosas del sistema. Pero no es necesario que nos demos mala vida con eso. Aprendámoslo a utilizar. Lo aprendemos a utilizar y se acabó el problema. Ahora sí, ese método, bueno, como el más pesado porque tiene cositas del sistema, vamos a crear el de pintar tablero. Este sí que va a ser interesante. Vamos a decirle un signet. Vamos a decirle el número de filas. Y vamos a decir aquí... pero eso tiene que ser un signet int, y acá un signet int número de columnas. Así que vamos a decirle a este señor que haga estas dos cosas, y aquí lo que vamos a decirle es que precisamente se ubique como tal. Entonces vamos a crear un marco, ¿cierto? Y eso es una matriz. Y una matriz que tiene posiciones de filas, tiene posiciones de columnas, pues nosotros sabemos que la tenemos que recorrer con dos ciclos for. Entonces hacemos el primer for y que vale 0 hasta que sea menor o igual que no sé, que el número de, que el tamaño en columnas, número de columnas, y más. Listo, perfecto ahí con el primer for. Vamos a poner int porque hay que definir la variable tipo entero. Acá en este caso la puedo definir dentro del for o la puedo definir por fuera del for, como quieran hacerlo, está bien, como tal. Otro ciclo sería el intj, que empieza en 0 hasta que j sea menor o igual que el número, pero ya en este caso el número de filas. Y pues precisamente j más. Y ahí vamos recorriendo posición por posición. Aquí lo que vamos a hacer entonces es escribir, por ejemplo, caracteres. Por ejemplo, ¿qué tal que yo diga printf
y le diga pues que me escriba un carácter. Entonces por %C, placeholder de carácter, y acá le voy a decir qué carácter quiero que me escriba. Por ejemplo, si le pongo 64, ustedes saben que él imprime una arroba, porque el 64 es el carácter 64 es el arroba. Y si ustedes lo revisan, ¿qué es lo que sucede? Que claro, él va a escribir, bueno, este método hay que llamarlo pintar tablero, hay que escribirlo por acá, pintar tablero, y vamos a decirle que va a tener 4×4. ¿Qué es lo que sucede con esto que está acá? Si yo compilo, pues me escribe 16 arrobas, y eso no tiene tipo de matriz. Y uno dice, uy, sí, tiene toda la razón. Pero entonces dice, no, pero pues le metemos un salto de línea aquí cuando acabe de escribir todas las filas. Le ponemos un salto de línea. Print F y ponemos pues que haga un salto de línea y que me haga como que empiece otra vez el carrete en cero. Y pues precisamente si lo hago así va a tener el efecto matriz. Pero este efecto matriz está bastante improvisado porque realmente pues yo no quisiera que me escriba una matriz de arrobas, yo quiero que me haga un marco, entonces aquí vamos a tener que imprimir no arrobas sino estos caracteres, o estos, o las esquinas como tal. ¿Y qué me da la información de esos caracteres y las esquinas como tal? Esa información me la va a dar el código ASCII, que tanto hemos insistido en estudiar en clase, código ASCII. Y la tabla del código ASCII, pues precisamente tiene este carácter 205, que es un carácter que me hace como las barras horizontales. También tiene el carácter 186, que me hace las barras verticales. Y tiene este 187, 188 para las esquinas. Y acá tiene también el 200 y 201 para las esquinas. Así que bastante sencillo sería imprimir eso. ¿En qué orden? No sé. Antes de proceder a eso, vamos a revisar lo siguiente. Esto es un proceso que yo ya no quiero hacer porque para eso tengo mi goto XY. Entonces mire que si yo en vez de ese salto de línea le pongo goto XY y que lo imprima en la posición I, J y le digo que me imprima esto sin ponerle ningún salto de línea, él me va a hacer generar el efecto de la matriz. Mire, el mismo efecto de la matriz sin necesidad del salto de línea. Entonces, digamos que es más conveniente esto, que de hecho para eso fue que lo creamos, para que nos posicione el cursor y ahí empezar a escribir. Bien, dentro de nuestros métodos, pues ya sabemos que escribir aquí un 64, pues podríamos venir acá a escribir un 205 para la barra horizontal, pero sería muy feo. Así que lo que vamos a hacer es definir eso. Define la barra H, y eso pues la barra horizontal es un 205. Define la barra vertical, barra V de vertical, y esa es la 186. Define la barra H barra V, y ¿cuál podemos poner aquí? La esquina, ¿no? Esta esquina que sería como la superior derecha. Entonces esto sería esquina superior derecha, y la esquina superior derecha pues va a ser 187. Define esquina, de hecho dejémoslo como ESQ más bien, superior izquierda, y esa esquina superior izquierda, ¿quién la tiene? Superior izquierda, esa es la 200, no, superior izquierda la 201, entonces 201. Define la esquina inferior izquierda, esa vendría siendo la 200, y define la esquina inferior derecha, y la inferior derecha vendría siendo 188. Y entonces ahí obtenemos los elementos para pintar el marco. Pero en vez de ponerme a escribir números, puedo escribirlo barra H, barra V, esquina superior derecha, superior izquierda, inferior derecha. Y acá, pues lo que vamos a decir es lo siguiente. ¿Dónde voy a escribir yo las barras horizontales? Mire, las barras horizontales. Cuando la fila sea igual a 0. Pero ¿quién me está jugando el papel de las filas? El papel de las filas me lo está jugando J. Cuando J es igual a 0, tengo que escribir barras horizontales.
Y cuando J sea la última posición, o sea, cuando sea igual al número de filas, también tengo que escribir barras horizontales. Así que le vamos a hacer lo siguiente. Para si J es igual a 0 o J es igual al número de filas, pues entonces nosotros vamos a escribir estos caracteres, pero en vez de arroba, lo que vamos a escribir pues es la barra horizontal. Y listo, vamos a escribir la barra horizontal. Vamos a compilarlo y vamos a ver cómo nos queda. Entonces vemos cómo me está haciendo la secuencia por el revés, me está escribiendo las barras no horizontales, sino las que se supone son verticales. Pero todavía no me queda tan claro el por qué. Si yo estoy recorriendo, las Jotas deberían de recorrer el número. No, es que aquí es el número de columnas y aquí es el número de filas. Acá. Y este sería el número de columnas aquí. Si yo invierto esto, sí que ya no tendríamos ese problema. Vamos a revisar. Su cosa por acá no me da. Si J es igual a 0 y es el número de filas, serían las posiciones en fila. Bueno, yo le echo cabeza un rato y ya regreso. Ya, pues si J es igual a 0 y voy al número de columnas, deberíamos de poner una barra no horizontal, sino una barra vertical, que es lo que necesitamos ubicar acá. Estas son las barras que debería poner. Las otras se van a producir si la I es igual a 0 o la I es igual al número de filas. Entonces digamos que hay que imprimir ya no las barras verticales. Ahí me había equivocado, es colocando las barras que no son. Esta es la barra horizontal. Eso es lo que necesitamos hacer. Y en ese sentido pues hemos creado nuestro marco, no con muy buenos acabados, porque pues mire que le faltan las esquinas. Entonces vamos a revisar como tal las esquinas. No vamos a tocar nada dentro del for, porque ya eso ya me está dibujando algo, sino que vamos a sobreescribir las esquinas. Para sobreescribir las esquinas la tengo sencilla. En goto XY, en la posición 0, 0, yo voy a querer escribir el printf y vamos a poner el placeholder de carácter y vamos a decirle que ahí queremos escribir la esquina superior izquierda. Esa es la que quiero escribir. Vamos a ver si el acabado nos da. Y efectivamente mire que ya esta esquina de acá se arregló. Mire que esta esquina de acá se arregló. Perfecto, esa esquina se arregló. Perfecto. Esto hay que hacerlo 4 veces porque son 4 esquinas. Vamos a hacer esto 4 veces. Y pues está en la 0 el número de columnas, pues me va a escribir la esquina superior derecha, diría yo, porque pues el número de columnas es que me dice dónde está. Vamos a ver, aquí sería desde la número de filas, acá deberíamos de escribir la esquina inferior izquierda y aquí sería hacer la esquina inferior derecha, y esta va a ser el número de filas, coma número de columnas. Listo. Digamos que si imprimimos así, de esa manera, yo creería que arreglaríamos las 4 esquinas. Vamos a ver si no funciona, si no pues revisamos qué habría que modificar. Vamos entonces a compilar y ahí ya tenemos nuestro marco. Qué bonito está el marco, qué bonito está el marco. Lo malo de este marco es que siempre se está ejecutando desde la posición 0.0. Desde la 0.0, muchachos, miren, siempre. ¿Por qué? Porque la I empieza en 0, la J empieza en 0 y el goto XY pues empieza desde el 0, 0. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué pasa si nosotros queremos darle unas posiciones, digamos, propias? ¿Cierto? Algo así como posición inicial, o sea, pongamos así, filas
iniciales que empiecen a 10 y las columnas iniciales que empiecen a 5. Al revés, las filas en la 5, las columnas en la 10. Algo así. ¿Qué pasa donde queramos hacer eso? Pues entonces nosotros esta vaina deberíamos de empezarla no en I, sino en filas I. Aquí deberíamos de empezarlo en filas I. Y esto iría hasta el número de filas más las filas I. Porque pues ya si yo quiero que tenga desde la 5, quiero que tenga 6 posiciones, pues entonces tengo que llegar a la 11, no a la 6. Entonces, si yo quiero que tenga 6 posiciones de columna, entonces si yo a 5 le sumo 6, me tiene que dar 11. Entonces, por eso le tengo que sumar las filas I. Ahora, ¿a qué más le tengo que sumar las filas I? Pues esta vaina ya no tiene que ser aquí, nada tiene que ver con 0. Tiene que ver con esto, y este señor tiene que ir hasta filas I. Acá va a ser filas I, columnas I. Y acá, en vez de 0, iríamos hasta las filas I. Este sería el número de filas más las filas I, y el número de filas más las filas I. Para las columnas sería no la J desde 0, sino desde las columnas I. Y esto iría hasta más las columnas, número de columnas más columnas I. Esto iría columnas I hasta que llegue a esta posición de acá. Iríamos hasta las columnas I, entonces aquí, y acá le sumaríamos columnas I, y a este señor de acá también hay que sumarle columnas I. En ese sentido, entonces nosotros, esto es una coma, no puedo ponerlo punto y coma, pues mire que nos quedó claro acá, salvo la esquina inferior izquierda, que esto sí me faltó llevarlo a columnas I. Perfecto. Y ahí tenemos en una posición fuera del origen donde lo queremos. Y alguien dirá, bueno, profesor, pero sí, si queremos esto, la verdad es que sí está entretenido, pero si yo quiero que se posicione no fijo, sino que el usuario lo escoja, entonces usted lo que necesita es declarar acá más argumentos de entrada, un SciNet, INT, y va a decir posición inicial, fila inicial, un SciNet, INT, columna inicial. Entonces usted le dice que le defina cuáles son las columnas y las filas iniciales, pues entonces ya tiene usted que el usuario va a escoger dónde quiere empezar. Esto que está acá, recordemos que tiene que coincidir con lo de métodos.h y tiene que coincidir con este método de acá. Entonces tienen que definirlo completo aquí. Y acá significa que yo quiero empezar en la 10, en la primera es la fila, ¿no? La primera es la fila. Entonces la fila 5 con columna 20. Y quiero que tenga 4×4. Vamos a ver si nos da. Acá nos genera un error. Before using. A ver. Pintar tablero. Este señor. Aquí. A ver qué es lo que le embarré. Bueno, aquí falta un punto y coma. Eso es lo que está faltando. Mira, está faltando un punto y coma al final, que no lo puse porque el método está muy grande y no había visto que no tenía punto y coma. Bueno, vamos a decirle así. Acá filas I, no están filas. Aquí es filas I, columnas I. Vamos a ver, aquí también sería filas I. Le puse fila I y ahí está. ¿Qué posición le colocamos? Le colocamos una posición que fue la fila 5 con columna 20. Vamos a revisar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí fue. Con 20. 1, 2, 3, perdón. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí está. Entonces, ahí estamos imprimiendo mi marco. Dice, pero profesor, si es 4×4, debería ser cuadrado. Y le digo, no, porque el tamaño de este símbolo es diferente al de este símbolo. Es más, mire que cuando se se posiciona aquí con el cursor, él no es cuadrado, él es un rectángulo.
O sea, que es más ancho, es más alto que ancho. Por eso, aunque las dimensiones deberían de ser cuadradas, ya es problema del cursor, porque lo está haciendo diferente. Entonces, eso ya es un problema ya de la consola en el cursor, que de pronto tenga solución como tal. Así que, bueno, esa es mi intención. Quería como compartirles cómo pintar esto, porque sí que les va a facilitar la vida. Por ejemplo, que ustedes tengan no 4x4, que serían, según esto, filas y columnas. Pues digamos que de pronto se quiere esto, pero columnas quisiera unas 10, y de pronto sacar ahí un poquito más esta cuestión, y ustedes pueden poner ahí, por ejemplo, Goto XY, y poner ahí, por ejemplo, en la 4, en la 5,11, y van a escribir, por ejemplo, code menú. Vamos a ver si nos funciona. Y entonces, en ese sentido, bueno, había que moverlo más a la derecha, porque lo puse en la 4, en la fila 5. De hecho, sería en la fila 6, que no entiendo por qué. Y pues sería... Ah, no, es que esta llega hasta la 20 y tarda 10. Entonces sería en la 21 o en la 22, para que esté dentro del recuadro. Y entonces mire que ya puedo meter ahí una palabra como menú. Si ustedes quisieran, pues lo pueden poner, por ejemplo, en el 22, y si ustedes pueden irse entrando y poniendo más bonitos sus códigos y demás. Entonces ahí ya podemos ir generando unas cositas muy interesantes en nuestras aplicaciones, para que nuestro proyecto no quede pues tan parco. Espero esto les haya gustado, y sobre todo lo vayan implementando, porque lo van a necesitar en sus proyectos finales. Así que nos vemos en una próxima ocasión, y chao.